que yo estoy acostumbrada a hacer. Y bueno, hoy tenemos mucha información. Vamos a hablar del estreno de la segunda temporada de una serie. ¿Cuál fue la pregunta que se lanzó ayer para nuestros faranduleros? A ella le pusieron una regañiza. Ya va a regresar la... Ah, no, aquí no es. Ya va a regresar la Queen. Hola. ¿Todo bien en casita? No, ya me voy, qué miedo. ¿Qué onda, producer? ¿Qué andas haciendo Pues por aquí? pasándola, ¿qué tal la familia, Alex? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí la familia ¿Te farandulera. escapaste del manicomio este día o qué pasó? Sí, la familia farandulera, ya estamos con todo para hablar sobre telenovelas y series. En los siguientes minutos no me mueva una pestaña, no mueva el dispositivo, pero ni se le ocurra, ni se le ocurra, porque esto se va a poner bueno. Vamos a hablar de vencer el pasado, que están pasando cosas tremendas. Hablaremos de la desalmadita, hablaremos de Gutierritos, hablaremos de actrices que no han protagonizado y no entendemos por qué, y mucho más. Así que no le vayan a cambiar, porque esto va a estar bueno. El programa es multiplataforma, es nuestra segunda transmisión del día. Estamos en Facebook, en Alejandro Zúñiga, y estamos también, por supuesto, a través de YouTube en Alejandro Zúñiga Telenovelas y Series. Gracias a todos los que nos han escrito y que están muy contentos, porque hemos retomado nuestros conceptos originales separados, como a ustedes les gusta. Y si les gusta tanto, ¿por qué no le dan el like? ¿Y por qué no nos apoyan? ¿Y por qué aquí todo el cariño como siempre? Producer, ¿cómo andas? Muy bien, Alex, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, faranduleras, faranduleros, por seguirnos también a esta segunda hora donde, bueno, no se la van a acabar con todo lo que traemos este día martes. Ahí anda una mosca, no quiero que me pase lo mismo que a Pedro Sola. Tragártela. Imagínate, hoy de Panteón, no. No hay Panteón aquí cerca, Alex, ¿qué pasó? Pues eso dijo Pedro Sola, pues yo no sé por qué él pensaba que era de Panteón. Mira, ahí anda la mosca, Pues no sé. Ya lo único que me falta es tragarme una mosca un día en vivo. Bueno, ya dejémonos de cosas superfluas. Vamos a lo importante, al chisme que nos ocupa. Y tenemos la encuesta, Vamos al resultado. La encuesta es... bueno, ya ganó Fernando Colunga. Pues la encuesta era de él, ¿cómo no iba a Ahí ganar? está. Dice, ¿qué telenovela borrarías de la biografía de Fernando Colunga? Casi 8,600 votos hasta este momento. Y pusimos a las que a nuestra consideración, valga la redundancia, que son las menos gustadas, ¿no? Pasión, Mañana es para siempre, Pasión y Poder. Luego pusimos la opción ninguna y pusimos la opción otra, y que pusieran el nombre en los comentarios. Y ahorita leemos comentarios, pero la gran ganadora es que amamos a Fernando Colunga al parecer, porque fue ninguna. Yo no borraría ninguna. ¡Ay, Dios! Es lo que dijo la gente. Sí, andan muy cariñosos con Colunga. 57%, le perdonamos todo. Oye, le perdonan ese personaje horrendo de Eladio Gómez Luna, que le salió pésimo, pues que tanto. No sabían cómo resolverlo, que originalmente tenía que ser muy perverso, pero que la gente quería que fuera bueno, y al final nos mataron al protagonista bueno para ponerlo a él como la víctima. Es que de la ahí estaban telenovela. equivocados, se equivocaron de casting. El malo debió ser Jorge Salinas, ¿no? Él debió ser Eladio, que ya lo había hecho muy bien de malo, en la que no podía amar. Bueno, pues esa telenovela Después del Ninguno es la que borraríamos de Fernando Colunga con 19%, Pasión y Poder. A ver, hagamos ejercicio de honestidad, y no me salgan con sus calenturas y sus querencias y sus cariños hacia Colunga. Ya. Pasión y Poder es para borrarla del currículum. Para borrarla del planeta, de todos Estuvo los que muy trabajaron fea esa ahí. telenovela. Luego sigue Pasión, nada más Pasión, Sin Poder, Pasión, 13%, que fue con la de Carla Susana González, ¿no? Sí, la de Carla que Estrada. salía de pirata, que no sé qué. Y bueno, 13% también va, no la queremos. Y en último lugar, Mañana es para siempre. El 6% empató con otra. Ponle en los comentarios. Y pues esas otras, a ver, ahorita aquí le leemos. Ay, no me vayan a salir con que Esmeralda, porque El yo me amor voy. manda, dice Valentín. No, ¿cómo creen? Esa está padrísima. Dice María Eva, amor real maravilloso. No, pero las malas. María Eva dice, amor real maravilloso. Alborada impresionante y muchas que faltan buenísimas. No, pero la encuesta era ¿cuál borrarías? ¿Cuál borrarías? Dice Nelly del Valle, él es perfecto y hace una realización de cada personaje. Ay.
Adrián Palacios dice: Mañana es para siempre y Pasión y Poder son mis novelas favoritas. Bueno. Muy bien. Dice Francisco Javier: ¿en qué se basaron para esta selección? Tienen otras que, aunque son más viejas, están peor actuadas y dirigidas. ¿O ustedes, Alex y Producer, creen que estas tres son las más malas? Pues sí. Pues bueno, aparte nuestro programa se basa mucho en lo actual también. También nos gusta mucho ponerlo más actual. Es que en las anteriores pues no era protagonista. Nos decían María Mercedes, pues no era protagonista. No, pues no era prota. Cuento de Navidad fueron 13 capítulos. Sí, no. Entonces, Aparte pues, no. tampoco vamos a poner a María la del Barrio. Pues no, pues es un clásico. Su novela emblema, estandarte y es la que lo defiende siempre. Estuvo perfecto en todas. Mira que andan con mucha calentura, que hermoso Colunga, que no sé qué, que le perdonamos todo, sí. Que me lo quiero llevar a la casa, dicen acá. Dicen Nancy, borrarías porque Colunga es excelente y bello. Desde Envigado, Colombia. Saludos a mi preferida, Amor Real. Es que acuérdense que las encuestas, como todo en la vida, no se puede tomar literal. Es un suponer, ¿no? Pues sí, pero pues es que es padres cuando se entienden los es ánimos. Un suponer de la suposición, muchachos. O sea, es si quisiéramos o tuviéramos que borrar algo, ¿qué sería? ¿No? Para ti, ¿cuál es la peor, pues? Exactamente. Pero que se enciendan los ánimos, eso me encanta ver el mundo arder. Pues vamos a agarrarnos todos a moquetazos. Órale, ¿quién le entra? Ay, no. Y si sabes pelear. No, ya me calmo, ya. Ándale, pues. Ya me voy a calmar, Calmation. Vamos a saludar, si te parece. Esther Gómez desde Tijuana nos saluda. Este lindo martes. Abdel nos siguió. Lulú Jiménez ya nos había acompañado en la otra hora. Marilu Guevara, Pablo de la Fuente desde Argentina, Adrisek, Víctor Ortiz, Judy Valdés, Itza Peña, Patricia Martínez, ¿Pero qué dicen? A ver, porque dice nos avientan nomás los nombres. Dinos qué dicen. Un bueno, poquito. pues es que estoy leyendo desde el principio y todos son saludos bonitos. Hola, buenas tardes. Saludos desde Tijuana, nos dice. Elvia Corte, Sonia mira, nos Torres. envió $1.99 canadienses. Es que todavía no llego hasta allá. Con un corazón. Pues léelo porque yo pues no lo... nomás tiene el corazoncito. Bueno. Muchas gracias, Elvia. Saluditos. Marlene Favela, la única que sobresalió en Pasión y Poder, nos dice Gelson García. Ok, Pasión y Poder fue una novela que da asco. Dice Abdel, bueno, pues a ti te da asco. Borrar el tatú de Pasión y Poder se lo hizo el enemigo, dice Sole Soledad. Ok. ¿Traía un tatú? Sí, ¿no? enorme. Ok. Enorme. Oye, vamos con Gutierritos, ¿no? ¿Te parece que hablemos de Gutierritos? De esta telenovela que de verdad está arrasando en este momento. Ha sido una gran decisión por parte del canal de Televisa Telenovelas de retransmitir esta historia. ¿Por qué? Porque nos da conversación, porque es un clásico, porque verdaderamente siento que tenemos mucho que decir, mucho que aprender en la industria del nivel actoral, del nivel de dirección, como sin estas grandes escenografías, con una historia poderosa, puedes hacerlo muy bien. Creo que durante los últimos años se han concentrado mucho en hacer algo más espectacular que en la base de todo, que es el contenido, ¿no? Siempre la historia será lo más importante, y Gutierritos lo está demostrando. Es que una buena historia, aunque todo lo demás esté mal, sale bien. Una mala historia, aunque todo lo demás esté bien, no. No hay manera, no hay manera. cómo. Por ejemplo, Pasión y Poder, yo me acuerdo, tenía una entrada espectacular, tenía un elenco súper importante para las telenovelas, estaba muy bien hecha, pero no tenía la historia bien desarrollada. Entonces, ¿qué pasó? Fue un desastre. Ahora, ¿Qué está pasando? Yo no lo he visto. Ahora en Gutierritos, pues es que ya tiene 2 hijos. Ya crecieron, ¿no? Es que te digo, van... Sí, en uno de los capítulos Mauricio Garcés te empieza a decir, no, pero pues luego nació, y él es compadre de Gutierritos de doble. Le bautizó a los dos. A los dos. Pero la Rosa Lucrecia, quiere con él, ¿no? Lucrecia se llama, ¿verdad? Sí, que no le quisieron poner a Ángela. Ni al niño. No, Rosa no dejó. Tampoco le puso Julio dijo, César. No quiero que se parezcan en nada a ti. Entonces ahora resulta que estos 2 chamacos, que lo único que han visto es a una esposa maltratar al marido, pues resulta que entonces también empiezan a maltratar al papá. Y lo empiezan a ningunear. Y le empiezan a hablar horrible. Ok.
¿Y quiénes son los personajes? Los actores. Luis de Alba, ¿no? ¿Luis de Alba es el niño? Creo. ¿A poco? Sí, estaba en tendencia hoy, supongo que porque ya salió. No sé. A ver. Yo no lo he visto, si no te lo diría, pero... Luisito Landeros dice Alex y Jesús, ¿qué telenovela sigue después de Gutierritos? Después de Gutierritos sigue El Manantial. No te creas, chiste malo. No sabemos. Oye, no. Bueno, a ver, entonces, estamos hablando de mi Gutierritos, ¿no? Que tuvo una escena, abofeteó a la chamaca. ¿Gutierritos? La abofeteó. ¿A poco? Pues es que le faltó al respeto. Ah, es bueno, que mira, pero es que antes así era la educación, ¿no? es que aparte llega Gutierritos y resulta que ya todos los ahorros que él quería utilizar para un traje, para conseguir un mejor empleo. Mi Gutierrito. ¿Sigue de repartidor o qué era? No, sí está en la oficina. Ah, ya lo subieron. Ya está en la oficina, pero, o sea, su vida absolutamente estancada. Gris, totalmente Gris. ninguneado por todo el mundo. Hasta los que no le decían Gutierritos, los Ya que le se consideraban dicen. sus amigos, no sé si Mauricio, le dicen Gutierritos. Le dice Ángel todavía. Ah, pues es que es el único amigo fiel que tiene. Ajá. Y entonces llega a la casa y se encuentra con que la Rosa, la esposa, la mugre Rosa, Sí. ya gastó sus ahorros en unos sacos para los hijos. Que yo dices, también esa parte, pues bueno, pues hay que entender, ¿no? Pero al final del día, pues era una decisión que debían tomar en Pues si conjunto. la lana era de Gutierritos. ¿No? Y entonces este hombre pues empieza así como que a lamentarse de esto, regresa todo frustrado porque no le dan el trabajo, regresa ¿Por el traje? ajá. ¿Lo vieron muy mugroso o qué? Sí, lo vieron muy, pues nada que ver con Mauricio Garcés, que era el que lo había recomendado. Ok, Pensaron que iba a claro. ser una persona similar Igual. a Mauricio. Y entonces la hija empieza a decirle, pues yo que las garras que traigo, la gente cree que soy ¿La hija de la huérfana. Chilindrina o quién es? No, tampoco es la Chilindrina. Ah, no, la Chilindrina salió en la primera en Senda de Prohibida. Ajá, sí, me Sí. andas confundiendo las telenovelas, Bueno, está muchacho. bien. No, entonces ella le empieza a tratar súper feo al papá, le empieza a decir cosas horribles y que mócales. Bien merecida. Y le da su cachetadón. Ok. Y dice, a mí no me faltes al respeto. Y órale. ¿Y ya se va a portar bien o no? Pues ya veremos. Ok. También el hijo es tremendo, ¿eh? El Julio César. También es tremendo el Julio César. Suelta moquetazos como... Ándale. Bueno, entonces, buenísima, Gutierritos. Sigámosla viéndola. Son 50 capítulos. Son Bien poquito, pero aparte los están juntando como en 2 en cada capítulo, ¿no? Ajá. Entonces son 50 episodios, muchachos. Y luego, fíjate que ya ves que el otro día pusimos el audio Sí. del refrito que no se hizo de Gutierritos con Adal Ramones y con Ajá. Ludvika Paleta. Sí. Y entonces, explorando un poco más, resulta que sí hubo un refrito de Gutierritos. O sea, Gutierritos se hace en el 58, si no me equivoco. 58 y luego en el 66 cuando ya Que es la que grabaron. vemos. Sí. La los 60 es la que estamos viendo. Y en los 70, a finales de los 70, se hizo otra que está en el olvido. O sea, no está dentro de la memoria colectiva. ¿Ok? Sí. O sea, de hecho hay pocas imágenes. Esta la tuve que ir a rescatar a una página que ni siquiera, o sea, vemos al protagonista, que era César Bono. ¿Ok? La historia se llamaba Un original y 20 copias. Ujú. ¿Ok? Un original y 20 copias es la segunda versión de Gutierritos. El refrito de Gutierritos se hizo en 1978. Fue producida por Guillermo González. No sé ni siquiera quién es Guillermo González. No, pues no. Con eso te digo todo. La protagonista, la esposa malvada de César Bono. Bueno, César Bono se llamaba Totopos. Así se llamaba. Totop. Como las tostadas, ¿no? Sí. Totopo. Julieta Bracho era La la mala. mala, se llamaba María. Ok. Estaba también Antonio Brillas, Gina Montes, Teo Tapia, Eduardo Alcaraz, Sergio Bustamante, Zully Kate, Mauricio Herrera, Delia Magaña, Luis Couturier y bueno, más actores que sí conocemos. Tiene actores, porque Gutierritos realmente, la mayoría de esos actores, pues ya no los ubicamos tan bien. Pues ¿no? fuera de María Teresa Rivas y Rafael Banquels, bueno, los jóvenes Mauricio. sí,
y Mauricio. Y Mauricio Garcés, por supuesto. Ajá. Y Dina de Marco, ¿no? Dina de Marco, Que claro. es muy parecida, bueno, son muy parecidas sus hijas a ella, Es ¿no? un clon. Exactamente. Rocío Banquels y Maripaz, ¿no? Sí, Te sí, cuenta sí. que son un clon de ella. Y entonces, esta historia que les digo se llama Un original y 20 copias. Qué feo nombre. Está horrible el Qué feo nombre. nombre para Horrible. una telenovela y aparte de que era copia, ¿no? Ahí vengo, mamá, voy a Voy a ver ver un un original y original y 20 20 copias. ¿Qué es eso? Ahorita vengo, voy a la papelería por 20 copias. Suena como ir a la papelería. Sí. ¿A quién se le ocurrió ese nombre tan horrendo? Pues desde ahí que no esté en la memoria colectiva, ¿no? Sí, por ¿Alguien la vio de supuesto. los que estamos aquí? A ver, levanten la voz. La hija de Gutierritos es Elizabeth Dupeirón, dice Angélica. ¿Qué? La original, ¿no? La que ¿A estamos viendo. poco? Porque este se llamaba Totopo, obvio. Ajá. Totopo, ¿qué es eso? Dice Sole Soledad. Mira, cuando vas al restaurante, ya ves que lo primero que te ponen ahí es la entrada que le dicen en un platito, te ponen totopos, frijolitos. Y Ujú. totopos son pedacitos de tortilla. De maíz. tortillas Tostadas. en aceite. Ándale. Ujú. Y muy ricas. Mauricio lo conozco en películas, dice Princesa Susi. Pues sí, la mayoría lo Sí, conozco. claro, Mauricio Garcés es una estrella del cine más que de la televisión. Gutierrito se come las novelas actuales, dice Emerson HN. Sí, Sí, está increíble. a varias está de ellas increíble. sí. Simplemente se hubiera llamado Totopo. Aparte genera conversación, o sea, nos genera comentar, debatir, platicar de lo que sucede en esta gran historia de Gutierritos. Gutierritos. Oye, vámonos con cafecito con aroma de mujer. Café con aroma de mujer que vemos actualmente en Telemundo. Pues resulta que hay unos actores que reclamaron a través de redes sociales. Sí. Se trata de... Ándale, ya se me fue la nota, espérame. Se trata de, bueno, De Juan David Agudelo, quien da vida a Bernie en la telenovela de Telemundo y lamentó que no se incluyera la pareja gay que forma junto con Raúl Ocampo, que es Carlos, en una encuesta que se hizo a través de las redes sociales para que el público decidiera cuál es la mejor pareja, la pareja favorita de la telenovela. Entonces ponen todas las parejas de hombre-mujer y no ponen la pareja de hombres, que también es muy importante en la trama, ¿no? Que de hecho es es definitiva. clave en la novela. No sé si en esta versión va a ser igual, pero en las otras versiones, ese personaje que, por ejemplo, en Cuando seas mía, lo interpretó el gran Juan Pablo Medina, Sí. ¿no? Es ¿A decisivo. poco Juan Pablo Medina fue el...? Sí, Órale. era el hermano de Rodrigo Abet. Ok, hace como 20 años, ¿no? Ajá, sí, correcto. Ya. Justo creo que son 20 años de Cuando seas mía. Y entonces, Café con aroma de mujer ahora, pues tiene esta pareja y los ponen y no los ponen en la encuesta. Entonces el actor pues reclama, dice que se le hace muy extraño, ¿no? Que Sí. siendo personajes tan importantes y una pareja tan querida por los televidentes, no estén ahí. ¿Y la encuesta de dónde era? ¿De un canal? ¿De un...? De Telemundo. Dice, me encanta esta parejita, los personajes se ven muy hermosos juntos, para mí es la pareja favorita, muchos ponían en las redes sociales. Lástima que se olvidaron de Bernie y de Carlos, escribió el actor en la publicación, su pareja en la ficción. Si algo me enseñó Carlos es que todos tenemos nuestros propios tiempos en el amor. Seguro el próximo post de parejas nos sorprenden las bellezas del canal de RCN. ¿Ok? Entonces estaban un poco molestos pues porque finalmente no los toman en cuenta cuando pues son parte de y viva la diversidad y viva una telenovela que desde los 90s, ¿no? Desde los 90 salieron del closet, ¿no? Correcto. Fue yo creo que de las primeras novelas que tocaron parejas gay, ¿no? Sí, no No me acuerdo para si en Destilando hubo ridiculizarlos. pareja gay o la quitaron. ¿Cómo? En Destilando Amor hubo. No me acuerdo. No me acuerdo. No la tengo presente ¿Hubo a o la no pareja. hubo faranduleros? A ver, ustedes sí la tienen en la mente. Supongo que sí. Horrible Café 2021, lo hubiese noviado, dice Sole Soledad. Alex y producer Marlene Favela o Angelique Boyer dice, pregunta Emerson, yo me quedo con la Boyer, ¿cómo no? Sí, yo también. Por dos. Yo también. Ok. Ok, es que eso no tienen. Ay, están muy chistosos ustedes este día. Produce, bueno, Vencer el Pasado sale el 12 de octubre en Estados Unidos, dice Karen Torres. Ya se va a acabar si nos dejan. Ya se va a acabar y entra otro grande, ¿no? Vencer el Pasado. Vencer el pasado, que yo creo que le va a ir increíble, ¿eh? Por el elenco que tienen, Que van, no hubo. van a arrasar. No hubo pareja gay en no Destilando hubo, no hubo. Amor. Y ¿Y Nicandro cómo la quitó. justificaron eso?
Pues a lo mejor un hombre y una mujer y no había problema. Mira. Ay, Café lo más visto en lunes en Colombia, dice Lenny. Ok. ¿A poco? ¿Ya se va a acabar? Ya les está gustando, ¿no? Me quedo con Marlene, dice Jason García. Ya se va a acabar también en Estados Unidos, ¿no? Porque ¿en qué horario entra Malverde? Malverde ya. Malverde, no sé. Ajá. Lola dice aquí en Brasil toda novela tiene pareja gay. Ok. Sí, ustedes en Brasil han sido pioneros en muchas cosas y en la apertura, ¿no? Y en poner las telenovelas con una factura como muy cinematográfica, ¿no? Muy de una padre, calidad muy... impresionante. Sí, las telenovelas de Brasil son otra cosa. Qué raro que Levi no pegó romance con la protagonista, dice Kelly. ¿Te refieres a la novela o a la vida real, mi Kelly? Ah, Levi, pues es que él no quiso, pero ella sí quería. Ok. Ups. ¿Lo dije o lo pensé? ¿Quién sabe? Vamos con Vencer el Pasado. Y Vencer el Pasado está buenísima, muchachos. Vamos en el capítulo 40 y no sé qué, casi 50. Ya vamos para el capítulo 50 de Vencer. Y entonces resulta que están pasando cosas tremendas. Porque Dana, que es la hija de Erika Buenfil en la telenovela, está en peligro, producer. Y tú tienes una teoría. Pues fíjate que, bueno, yo digo, pues es que no hay que ser muy listo para imaginarse. No, ¿cómo no? Tú puede. yo soy muy listo. Yo y soy aquí muy está. listo, bueno, ok. Pues que a mí se me hace que Gino, el pretendiente o novio, no sé, el que ya tiene como 20 o 18 años sí. y anda con ella que tiene 13, es reclutador. No me andes diciendo Vas eso. a ver, no me digas esas cosas sin prevenirme. ¿Y qué es un reclutador? Pues ya se imaginarán, ¿no? Sí, la va a reclutar para que se aprovechen de ella. Se la venden a sí, para que se aprovechen de ella, ¿no? Para no usar palabras. Claro. Ajá. Exacto. Eso es lo que yo dice Princesa Susi, ¿cómo disfruté la caída de Heriberto? Bueno, espérate, no te me desvíes del tema. Vamos primero con lo del reclutador. O sea, aquí está en peligro esta chica y seguramente esto va a ser un mensaje muy importante y poderoso que la telenovela quiere dar. Ajá. Por eso me gusta la telenovela, porque sí están poniendo en la mesa temas que pasan muchísimo. Fíjate, la gente cree que a veces eso solo pasa en películas, pero pasa muchísimo. Precisamente en Mujeres Asesinas, en el capítulo que le tocó a Angelique, pasaba lo mismo que está pasando ahorita. Conocía a un chavo que era encantador, era Poncho Herrera. Y pues también era reclutador, iba y la vendía. O te vas más atrás, yo que acabo de ver hace unas semanas la película esta del Callejón de los Milagros. También. Que primero ella se engancha con el personaje de Daniel Jiménez Cacho, Salma Hayek, pensando que encontró al príncipe azul. Es que son encantadores. Claro. Las conquistan. A ella ya le dio una pulserita ayer. Ajá. O sea, ¿qué otra cosa le puede dar a una niña, no? Y la va a seguir conquistando, la va a seguir hasta que ya la tenga enredada, ¿no? Sí. Y que Erika Buenfil ni siquiera se está dando cuenta. Ni el papá menos no sabemos cómo va a quedar. Exacto, va a haber un descuido absoluto. Por eso cuiden muchísimo a sus hijos. Se suena cliché, pero cuiden muchísimo a sus hijos, ¿no? Porque la sociedad está cañona. Y el mundo está muy complicado. Entonces, esta es una situación verdaderamente terrible que está por suceder por lo visto, ¿no? Vaya, creo que va a ser el personaje que le va a tocar tal vez la situación más complicada, que de las 4. Pues sí. Bueno, pues también lo de Angelique está bárbaro. Sí, pero acá esto puede estar horrible también. Pues ojalá que me equivoque. No creo que te equivoques. Creo que para allá va la historia. Y ahí es donde todos vamos a estar. Es que lo ponen como impactados. muy. Es que esa cara de que no dice mucho, pero encantadorcillo, pero guapito, pero. Se lo pusieron como un principito a la niña. Claro, como ya llegó el noviecito ideal. Y con tanta bronca que tiene en la casa, y luego le habla bonito, y luego le trae una pulserita de colores. Es que ese es el problema de las redes sociales, producer. Al final del día, sí nos dan muchas cosas buenas, maravillosas, como la oportunidad de tener estos programas independientes y lo que quieras, y muchos de que se entretengan con lo que hacemos nosotros. Pero también yo sí soy de la idea que hay que estar supervisando a los menores. Ajá. Porque entonces ella, pues tan fácil, lo conoce por redes, ¿no? Cree que es una buena persona. Y pues es una muchachita muy inocente. Sí. Jamás en la vida ha tenido contacto con nadie fuera de su familia, ¿no? Está tremendo, ya si te pones a revisarlo, están por tocar
un tema, pero rasposo, un tema que de verdad te va a llegar a dar una vuelta de tuerca a la historia, ¿eh? Así como en vencer el desamor, cuando empezamos a hablar del feminicidio, todo esto, acá viene otro temazo, viene un tema al que hay que poner atención. Luego, vayamos a otra cosa, ahora sí que punto y aparte, Heriberto, que es el marido de Carmen, de Erika Buenfil, pues tiene un accidente, se cae de las escaleras y por lo visto esa caída va a ser súper grave. Sí, porque no se podía mover el tipo. Ajá. Y entonces quiere decir que ahí lo va a abandonar la mujer, ¿no? Que seguramente solo estaba por interés. El amor se le va a acabar, ¿no? Pues quién sabe si quede pobre, ¿no? Sí, pues ya ves que sí, pero al no poder trabajar, porque él apenas se está recuperando porque puede quedar económicamente. Rico, o sea, millonario como era, y entonces ella aprovecha y ahí le da vuelo a la hilacha y él en la cama, ¿no? Pues sí. Ahora, otro tema que también están tocando y que me parece interesante es esto de las enfermeras. Porque yo creo, a ver ustedes señoras, madres de familia que han tenido a sus hijos, sí o no, el gran miedo de muchas mujeres y de muchas mamás es, me van a cambiar al hijo, me van a cambiar al hijo, me lo van a robar también. Hace poco en Guadalajara. Es un miedo natural, claro. Y absolutamente. Hasta que no lleguen a su casa con el niño, yo creo que se sienten seguras, ¿no? Exactamente, porque aparte, o sea, desde que están en el hospital, por eso muchas mujeres quieren mejor que se los pongan ahí luego y que no se separen de la cama del hospital, porque resulta que este personaje que interpreta María Prado, pues todo estuvo planeado. O sea, aquí no fue una confusión. Les pagaron un lanón, por lo visto, ¿no? Porque vive muy bien, como dijiste el otro día. Vive en una muy buena casa. Entonces, ella junto con otra enfermera, de manera muy siniestra, ¿qué tema también están poniendo ahí? No. Estamos hablando de temas verdaderamente fuertes. Pues resulta que estas dos mujeres enfermeras faltan a su ética, a su humanidad, a todo lo que puedas decir, e intercambian a dos recién nacidas, ¿no? Y una de ellas todavía les quiere seguir sacando dinero a no sé, yo supongo que a Leonardo, ¿no? Yo también creo que es Leonardo Daniel que está detrás de esto. Porque pues, bueno. Pero todavía no lo sabemos. Todavía no estamos seguros. Todavía no lo sabemos, eso es un misterio. Pero lo que no es un misterio es que esta mujer perversa, enfermera, con la otra amiga también del trabajo, hicieron una cosa espantosa. Están pasando cosas fuertes en la novela. Vean. Ay, no, ya hasta se me bajó la presión. Ya, muchachos, yo no puedo con tanta cosa. En Vencer el Pasado está tremendo. Porque además todo, es que miren, el asunto está en que todo lo presentan, como tiene muchos colores bonitos la telenovela, o sea, sí. En color. No te imaginas lo que vas a ver, ¿no? Todo lo que está pasando ahí son horribles. Son historias terribles, muy siniestras, muy perturbadoras. Mucha florecita, muchos colores, mucho cielo azul. Que no hay algo más perturbador para una madre que le hayan cambiado a su hija en el hospital. No hay una cosa más delicada en la vida de una mamá. Pero fíjate que no me lo están, me están quedando a deber los papás. El Flaco Guzmán y... El Flaco Ibáñez y Leticia Perdigón me están quedando a deber ahí. Yo creo que una pareja que le hubieran cambiado al niño estarían destrozados, estarían buscándolo por cielo, mar y tierra. Y luego también me está fallando el romance. ¿Cuál romance? El romance entre Sebastián y Angelique. Ajá. Como que ya se tardaron mucho, pero está peor lo de los... Me desespera más lo de... ¿Crees que no reaccionaron como la mayoría? No reaccionan como yo creo hubiera reaccionado una mamá que no sabe dónde está su hija. Yo creo que es un duelo. Es un duelo, porque de la noche a la mañana alguien te dice, esta no es tu hija, ¿eh? Pues entonces, ¿dónde está mi hija? Y yo creo que sí tienes razón. Yo creo que a una mujer y a un padre que les dijeran eso, daría hasta ataques de ansiedad. Por supuesto. ¿Cómo resuelvo esta situación 30 años después? ¿Cómo lo puedo resolver? ¿Cómo puedo llegar al meollo del asunto? ¿No te acuerdas cómo salía como loca Talía en María de la del Barrio a buscar a Nandito? Y lloraba a mares. Tienes toda la razón. Igual aquí, o sea, sí tienes razón. Están mal dirigidos. O sea, no les están dando el valor de la situación tan complicada y tan dura que viven esos dos Están personajes. Como muy pasmados, muy a ver qué va a hacer mi hija, a ver, o sea, mi hija Renata, ¿no? Ajá. A ver cómo encuentra a la verdadera hija. Entonces están como muy resignados, digo yo.
O sea, mueve cielo, mar y tierra. Y sobre todo, la mamá. muestras emociones, ¿no? ¿Estás de acuerdo que la mamá, o sea, aparte es una buena madre? Sí. ¿No? Entonces es una mamá que evidentemente estaría enloquecida por saber dónde está su verdadera hija, ¿no? Team Producer, dice el Visito. Gracias, Visito. ¿A quién vencer el pasado? Me mega fascina África. Zavala es sexy, atrevida y muy buena actriz, dice Emerson. Yo creo que es uno de los mejores personajes. África viene trabajando espectacular, ¿eh? Dice... Y ella, yo se lo he dicho, de verdad, en redes, y ella sí me ha escuchado de que de verdad lo hace muy bien. África Zavala está brutal desde hace mucho tiempo. Es una gran actriz. Dice Silvia, yo quiero que Angelique se quede con Ferdinando. O sea, pues quién sabe, porque llama? si son hermanos. No, pues si son hermanos, pues obviamente no, pero si no, sí. Yo creo que no está tan sencillo, quizás están en shock, dice Paola. Bueno, pues puede ser, ¿no? Sí, pero en las telenovelas no hay tiempo de estar en shock. O sea, en las telenovelas tienes que mostrar emociones porque ese es el chiste. Y aparte ya pasó tiempo, ¿no? Ya. El tiempo está corriendo desde hace meses. Pues ya está... O sea, es para que ella nos mostraran que tenga hasta pesadillas, ¿me entiendes? O sea, sí. Te está cambiando la vida, aparte te está diciendo también, la enfermedad ella tampoco la toman como tan en serio y está en peligro de morir. Tampoco. O sea, falta carácter ahí, escritores, les está fallando esos dos personajes y lo malo es que ya terminaron de grabar, así que yo creo que no van a despertar nunca. Así van a estar siempre. Vámonos con la desalmadita, ¿no? Ese es otro tema. Desalmada tengo el alma porque... ¿Por qué qué? Porque la ¿qué? vida me quitó, me robó. Todavía no le entiendo a la canción. Bueno, la desalmada. Duelo entre padre e hijo, ¿no? Sí. El desalmado de Santa Marina, Madre de Dios. Ruega por ahí. El desalmado de Eduardo Santamarina, Octavio. Sí. Pues ya no quiere saber nada de José Ron, hasta los calzones le quiere quitar. ¿Viste la escena donde le dijo José Ron, y mañana te mando los calzones que traigo puestos? Porque ya le quitó todo. Ah, caray. Y le dice, mañana te los mando. Pues de una vez, mijito, ahora le vayas encuerado. Y entonces, y luego ya, pues nos va a ir a invitar a la boda porque se va y se quiere casar con Fernanda. Con la desalmada. Con la desalmada. Fíjate que estaría padre que nos mataran a la desalmada. ¿Tú crees? Sí, para el final diferente. Ah, pues entonces se acaba la novela. No, al final. Ah, al final. Al final, órale, pum, órale. ¿No? No, yo creo que no. Ay, sí, échesela. Échesela. Bueno, total de que entonces. Marlene debió ser la desalmada, dice Jesús Mendoza. Ah, Marlene que bien actúa. Y estaba viendo cómo pues está apoyando a su hijo, ¿no? Y le dice, yo sí voy a ir a la boda, le dijo a Santa Marina. Y entonces, fíjate que pocas veces, o sea, no hemos visto tantas veces que un padre y un hijo se peleen por la misma mujer, ¿no? Por ejemplo, yo estaba recordando el otro día, pues, Nandito, ¿no? Y Fernando. ¿Te acuerdas? Compartieron la misma mujer. Claro, compartieron a la misma mujer, padre e hijo. Y en este caso, pues, ahora sí que porque abusó de ella, ¿no? No porque ella quiso. Uh-huh. La telenovela, pues, está evidentemente en un momentazo porque viene la boda. Sí, hoy se casan, ¿no? Ahora, la Kimberly Dos Ramos, ¿no? Dice que le tiene una sorpresa. ¿Cuál será? Pues que no va a haber boda o que algo. Pues apenas va en la mitad de la novela. ¿Cómo va a haber boda? Bueno, ¿le irá a decir que está embarazada o qué? Y en una de esas... Uh-huh. Por algo, ¿no? Porque dice que le tiene una sorpresa. Pero de que está polémica y de que está dando de qué hablar, pues efectivamente, ¿no? A ver, déjame ver si ya publicaron los ratings en Televisa. Vencer el pasado, le falta director de escena, dice Teresa Salinas. El papel de Marlene ha tomado mucha fuerza, dice Vanessa. Ok, qué flojera la desgraciada, dice Princesa. La desalmadita. Susi. Mira, aquí Televisa ya publicó audiencias de sus telenovelas del día de ayer. Uh-huh. ¿Ok? Por ejemplo, SOS Me Estoy Enamorando tuvo 2.4 millones, superando con el 161% a Al Extremo. 922,000 personas. Estuvo baja, ¿no? SOS 2. Anda como en el nivel que 2.4. ha mantenido, ¿no? Desde que empezó. Vencer el pasado, 3.7 millones. ¿Ok? Superó al Hexatlón con 137%. Hexatlón tuvo 1.5. La desalmada
esto lo acaba también de publicar Televisa, tuvo el día de ayer lunes 3.8 millones, superando a Exatlón con el 122%, Exatlón 1.7 millones. Pero con un punto a vencer el pasado. O sea, sí, está pisándole pero los de hecho talones. menos, 3.77 O sea, vencer. un descuido y vámonos. Eso hace mucho que no se veía que las dos telenovelas Estuvieran de estelares pegaditas. estuvieran pegadas. Y debería estar mucho más alta la desalmada por el horario, ¿no? Es el prime time. Sí, Se supone que es la novela que debe tener mayor rating, no tan pegadita a la que le antecede. ujú, pero pues no. Así están las audiencias. La desalmada. La desalmada. Ahora vámonos con este top que les va a hacer flipar, que les va a hacer moverse, emocionarse, porque les gusta siempre que hablamos de actrices que no han tenido protagónicos hasta este momento y que difícilmente lo van a conseguir, por simple sentido común y por simple lógica, porque la mayoría de las telenovelas que se hacen son para personajes jóvenes, ¿no? Entonces, cuando ya ha pasado cierto momento de la carrera de ciertas actrices, han hecho una gran cantidad de telenovelas, es muy complicado que se le dé la vuelta, ¿no? Y que ahora te doy un protagónico, ¿sí? Pues casi no pasa, ¿no? Y sabes que a veces es un poco injusto, porque hay actrices que no tienen ni una telenovela, o sea, que vienen de ser cantantes y les dan el protagónico. Estaba viendo a Patti Manterola el domingo en Confesiones, y decía que ella era la protagonista de Corazón Salvaje, pero lo rechazó. Ella lo rechazó, pero Emilio Azcárraga Milmo le había dado ese personaje. Yo digo, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio que Patti Manterola merecía ser Mónica? No. ¿Estamos de acuerdo que no? No, pues no. Después le dieron a Acapulco Yo Cuerpo no y puedo Alma. ver a otra que no sea Edith González en ese papel. O sea, la última opción fue Edith González y se convirtió en un clásico. Pero entonces, así hay actrices que se la pasan trabajando toda su vida y que desafortunadamente no consiguen el protagónico. Por ejemplo, Felicia Mercado. Bellísima, ¿no? O sea, fue nuestra belleza, hizo telenovelas mostrando evidentemente No fue Nuestra Belleza, antes no se llamaba Nuestra Belleza. Bueno, ¿cómo se llamaba? Señorita México. Esa mera. En los años 70. Esa mera. Representando a Baja California. Pero era el concurso de belleza de México, ¿no? Sí. El que hacía también Raúl Velasco, ¿no? Sí. Y entonces ella fue esta concursante de belleza, luego llegó a la televisión, estuvo como conductora, ¿no? O sea, realmente Hizo cantar. sí, también le fue muy bien en la cantada, le llenaba palenques y hizo una fortuna. ¿A poco? Pues claro, por los palenques. Sí, sí, sí. Bueno, total, de que Felicia Mercado, si tú revisas, pues nunca protagonizó. Y ya difícilmente va a protagonizar, No, creo pues a yo. estas alturas ya. Tendría que salir otra historia como Mirada de Mujer, ¿no? Y aún así ya ves que pusieron a una muy Mayrin. joven, ¿no? Claro. O sea, ¿qué podemos decir de Felicia Mercado? Pues podemos hablar de que Rosa Salvaje, ¿no? De los personajes más trascendentes. Es emblemático. Teresa, También salí ahí. sí, la de Angelique, Desiguamando, Cañaveral de Pasiones, Lazos de Amor, Entre la vida y la muerte, son algunas de las telenovelas que hizo y que ha hecho Felicia Mercado, ¿no? También tenemos a Marta Julia, a quien estamos viendo en este momento en Diseñando tu Amor. Pues también ella, pues ya tampoco ha protagonizado, también una mujer pues muy muy guapa, que lo más cercano al protagónico fue cuando hizo Salud, Dinero y Amor, ¿no? Y no será también, sí, con Huicho, ¿no? Porque no ahí será ya no estaba Laura. No será también que ya le dieron tantas villanas que ya no la podemos ver de buena, Probablemente sí, ¿no? probablemente Como sí. Chantal, ¿no? Yo no me la imagino de protagonista buena en una telenovela, ni ahorita ni antes. Porque Pues ya siempre ves cómo le fue con El Bien Amado. tenía la imagen, siempre ha tenido la imagen de mala, ¿no? Ujú. Y en El Bien Amado, aunque era protagónico Era buena. compartido, pero pues no pasó nada. Ahí la novela fue un fracaso por todos, no nada más por Chantal. Y luego también está Joana Benedek, Joana Benedek, ajá, que hoy está retirada, ¿no? sí. Pero pues en su momento pudo dar el salto al Sí. protagónico, porque venía de hacer sí villanas, pero no tantas. O sea, no le pasaba lo mismo que dices tú ahorita. Pues no, porque venía de hacer Ángela, Mujeres Engañadas, y de ahí pudo ser un protagónico, pero no lo hizo.
Y pues lo último que realizó fue 2 hogares. Y hasta que el dinero no se pare, que se está repitiendo los domingos. Pero aparte tiene la cara cliché de que Televisa usan las protagonistas, ¿no? Güerita. Sí, como que güerita. Su cara es dulce. A mí me Sí, parece que ahí su cara se ve es bastante dulce su rostro, ¿no? O sea, sí pudo haber sido protagonista y no lo fue. Sabine Moussier. Tampoco. También Sabine Moussier, cuando arrancó su carrera, porque además yo pensé que después del Privilegio de Amar venía el protagónico. Y jamás, ¿no? Yo dije, la están calando, ¿no? Hizo un personaje padrísimo, ¿no? Que una de las escenas más recordadas, el jacuzzi. Sí, cómo no. Y de aquí viene el prota. Pues no. Y no llegó. Pues no, Migiela. No llegó, porque luego de eso hizo Mujeres Engañadas, Entre el Amor y el Odio, hizo Piel de Otoño, La Madrastra. Puras malas, puras malas. Pura mala, O sea, puras mala de villanas. Malolandia, ¿no? Ya seguido, ahorita ya difícilmente, creo yo. Difícilmente porque ya ahora sí, ya la tenemos mega ubicada como villanas. mala, ¿no? O sea, ya es difícil que desconstruyas su imagen, ¿no? Ujú. O sea, ya no hay posibilidad. Tendría que ser en una serie o en otra o sea, en otra plataforma que no sea Televisa o ni TV Azteca. Pues no, porque ya si Altair Jarabo ya no le quieren tenemos. dar protagónico y tiene 30 y algo de años, ¿no? Que no- todavía puede, ¿no? Exactamente. Y luego, ¿qué me dices también de Acela Robinson? Definitivamente también una extraordinaria actriz, pero ubicada como mala, ¿no? Como mala, asesina, perversa, de todo. Ha hecho buenas, pero no han sido tan impactantes como las malas. O sea, la La de- mala de Cañaveral de Pasión estuvo increíble. ¿Y qué me dices de Josefa, la de Yo no creo en los hombres? También, ¿no? Personajazazo. O Fedra, de Llena de Amor, ¿no? Sí. O Apolonia, de Contraviento y Marea. Le dan puros nombres así exóticos, ¿no? Sí, nombres súper fuertes. Y cuando ha sido buena, por ejemplo, en la otra que era la mejor amiga de la protagonista, pues sí lo ha hecho bien, pero no Pero no es pasa nada, lo ¿no? más recordado. Entonces, también yo creo que Acela Robinson ya no va a tener protagónico y es verdaderamente, pues una lástima, de alguna manera, para nosotros que valoramos a los actores, quieran hacer buenos o malos, o como lo quieran ustedes ver. Y yo creo que sí, Acela Robinson, por ese nivel actoral, merece definitivamente un protagónico. Pero ya no llegó, creo yo, ya no llegó. Igual me equivoco, pero esas son 5 actrices que jamás han protagonizado, porque por ejemplo yo les debo de decir, Laura Zapata sí fue protagonista de una telenovela. En sus inicios, ¿no? Exacto, o sea, ella sí puede decir que tuvo un protagónico al menos, ¿no? O actrices como Lourdes Munguía en los 80s, ¿no? Maribel Guardia, que hoy es también ya no protagonista, también tuvo los su tuvo. protagónico. O sea, hay muchas actrices que sí lo tuvieron, pero las que estamos enumerando aquí y enlistando, no. ¿Cómo la ven? Pues muy mal que siempre sean las mismas, ¿no? Pues sí. Es que porque- Celia tiene cara de canija, dice Kelly Villarreal, bueno. Ok. Por eso no me importa que repitan a Eva Cedeño de nuevo, que aproveche las oportunidades porque viene ¿qué? Viene. Sí, porque Viene de luego ser no. villana y le vayan a encasillar, dice Claudia Carola. Ujú. ¿En cuál hizo villana? ¿Quién? Eva Cedeño. ¿Por amar sin ley? ¿Era mala? Luego hizo, sí, claro. Luego hizo Te doy la vida y luego ya hizo ¿qué le pasa a mi ¿Qué le familia? pasa a mi familia? Ok, Altair Exacto. Jarabo, dice Janet Castellanos. Pues es que Altair Jarabo siempre gana en las encuestas y pues nomás no. Joana Benedet protagonizó novela infantil, dice Rafael López. Pero Mamá es que, a ver, Campanita pero fue las protagonistas de telenovelas infantiles nunca son, ¿no? Tú recuerdas al niño o a la niña, Sí, ¿no? claro, O sea, pues, si yo te digo Luz Clarita, no me digas, o sea, aunque me digas, pues era Verónica Merchant la mamá, pues sí, pero era Daniela también Luján, Maribel Guardia, ¿no? En una novela. Y, Serafín, y pues quién era la caricatura. en la caricatura y luego el niño Se la Jordi. comió la caricatura. Hasta la caricatura le ganó. Mamá Campanita fue el único protagónico de Laura Zapata en el 78. No hubo otra, me les digo cuál se llamaba. Bueno, ahorita les digo, porque ya tengo aquí la otra nota preparada y vamos con Carlos Rivera. Carlos Rivera resulta que revela por qué habría rechazado ser Chente
El Charro de México. El charro de ¿Tú lo Guantánamo. ves a Carlos y dices, ¿se parece a don Vicente Fernández? Pues no, se parecen que tiene 2 ojos y una boca y una nariz, pero no se parecen nada. Que camina, que es humano. Y canta totalmente diferente. Que es- Porque luego cantan en la novela, ¿no? Sí, claro. Dice, no, ni siquiera me invitaron. Dice, no sé de dónde lo sacaron. Mira, me han invitado realmente a todas las series o películas de algunos artistas, pero la verdad es algo que me gustaría hacer. Creo que en algún momento hasta decían que podía ser Juan Gabriel, ¿te acuerdas? Decían Ajá. que lo querían para Hasta que te conocí, ya me acordé. También. Carlos Rivera, cantante de éxitos en ese momento, dice que no lo invitaron. Dice, son proyectos que a mí me llaman la atención mucho. La verdad no aceptaría ningún papel que tenga que ver con un artista ya conocido. Ujú. ¿Por qué no? Dice. O sea, realmente, pues sí es complicado, ¿no? Darle vida a un personaje aparte que está vivo, ¿no? Es Claro, difícil. claro, sí. Es más complicado, más difícil, porque aparte todos sabemos cómo habla Don Chente, cómo se desenvuelve, cómo canta, todo, ¿no? Entonces es como, ¿Y cómo piensa Don Chente? sí, entonces es complicado, sí es difícil que alguien llegue y protagonice nomás porque sí. Ahora te voy a decir, ya va a regresar a la actuación Carlos Rivera, ya hay espectaculares en la Ciudad de México, donde él va a ser José el Soñador. Ujú. Esta obra de teatro que se vuelve a poner en México después de muchos años, creo más de 15 que se puso, que si no mal recuerdo el protagonista en aquella versión fue Ernesto D'Alessio y ahora es Carlos Rivera. Dicen que la narradora va a ser Yuri, Ok. todavía no firma, y José el Soñador se estrena en febrero. Entonces ni tampoco ni tiempo, porque ahí sí el ensayo de un musical, ya estamos en septiembre y seguramente le llevará 3-4 meses ensayar el musical. Bueno, pues ahorita lo que le sobra es tiempo, ¿no? A todo mundo. No, se hizo una gira en España. Pues sí, pero pues eso es recién, pero tiene... A lo mejor ya la ensayó desde hace mucho. Veto a saber. Y está grabando un nuevo disco. Está grabando un nuevo disco. Sí. Ok. Ya está grabando un nuevo disco. Pues no lo veo como el charro de Huentitantu. No, tampoco. Tampoco. Qué bueno que no aceptaste, Carlos. Qué bueno que no aceptaste, porque Don Chente es muy... piensa muy del siglo, no sé qué siglo, ¿no? Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Talía no sabe actuar, dice Nora Pérez. Nora Pérez, no digas eso. ¿Quién? ¿Talía? Talía. No te creas, Nora. Sí, no cierto, digas no sabe eso. actuar. Mariana Torres le salió genial. Lupita D'Alessio dice Sole Soledad. Sí, Era Mariana, idéntica. muy bien. ¿Por qué Niurka Marcos no hace más novelas? Pregunta Lola. ¿Quién? Pues no sé. Niurka. Ah, ok. Ya les tengo aquí el nombre de la telenovela que hizo Laura Zapata y que eras prota. Era Juventud. Juventud. Ajá, ella se llamaba Modesta. Cuando tenía juventud. Mira, te digo de qué trataba la novela. No. Era Modesta, Miriam, no seas grosero, producer. Mira, Modesta, Miriam y Sofía son 3 jovencitas con distintos sueños, planes de vida y ambiciones que coinciden en una casa en la Ciudad de México, donde serán acogidas por una amable mujer, Doña Cuca, quien se convierte en su protectora y confidente ante los distintos conflictos e inseguridades que se les presentarán a las muchachas. En el elenco estaba Gloria Mayo, María Fernanda García, Carmen Montejo, Fernando Balzaretti, Otto Sirgo, Leonardo Daniel, Irma Dorantes, Julia Marichal y muchos más. Se llamaba Juventud y fue, ahí te digo en qué año. Mira, se transmitió a las 5:30 de la tarde por Canal 2. O sea, lo que ahorita es la SOS Me Estoy Enamorando, no, la que sigue. El Unitario. El unitario. En 1980. Ajá. Ok, ahí está la única telenovela que protagonizó Laura Zapata. Antes de irnos, queremos invitarlos a que vean el video que hicimos sobre qué fue de Gutierritos. Rafael Banquels, ¿por qué se divorció de Silvia Pinal? ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Fue exitoso o no en su carrera? Todo está en el canal Alejandro Zúñiga Recordando. También se los puse para que no haya queja de no lo sé, cómo está, no lo encuentro. Está en la descripción de este video. Sí. En la descripción de este video le pueden dar clic. Ayúdenos por favor a ver este video que está buenísimo y que lo subimos ayer. Es video nuevo que fue de Rafael Banquels Gutierritos. Terminando este programa, denle clic ahí y ahí se va. Y ver nuestro contenido que siempre estamos trabajando para ustedes. Es un canal bien padre, les va a encantar. Nos vemos mañana. Vámonos.